Vamos a continuar con Isaías. Hoy vamos a hablar acerca de Egipto, ¿no? Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios mío, pues eso, te agradecemos un chorro, Dios, que nos hayas rescatado, que hayas enviado a tu único Hijo, que nos hayas reunido aquí, Señor, para escuchar tu palabra, que hayas puesto en nuestros corazones el deseo de reunirnos alrededor de ti, Señor, alrededor de tu palabra. Podríamos estar en cualquier otro lugar, Señor, pero tú nos has comprado, nos has enamorado, Señor, y ahora queremos saber más de ti. Y gracias por reunirnos acá, por darnos una iglesia y por darnos tu palabra, Señor. Y danos ahora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para poder recibir tu mensaje, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y para, con esto, glorificar tu hermoso nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno. Vamos a leer, hoy vamos a ver 2 capítulos. Vamos a hablar acerca de Egipto, como les decía. Estamos en esta serie, en esta etapa de la profecía de Isaías, en donde en un principio empezó a hablar acerca de la mala condición del pueblo judío, ¿no? Por lo cual Dios estaba trayendo un juicio sobre el pueblo judío, ¿no? Empezó a hablar acerca de cómo los iba a castigar, o mejor dicho, disciplinar por medio del pueblo asirio, ¿no? Pero después de hablar a su propia nación, a su propio pueblo, Isaías empieza a hacer profecías contra las naciones. Este es un pasaje en Isaías que está profetizando en contra de las naciones, porque la palabra profecía, como habíamos visto ya con Ibert, en esta porción tiene que ver, se puede traducir como con carga. Por ejemplo, al principio de Isaías 19, en el versículo 1 dice, profecía sobre Egipto, se puede traducir de alguna manera como carga contra Egipto. Esta serie de profecías son profecías de alguna manera malignas, por así llamarlas, o perjudiciales, no sé, ¿no? Que son malas, pues, son cargas, son difíciles de llevar, son especies de castigo, ¿no? Ante las naciones que básicamente están alrededor de Jerusalén y que tienen interacción con el pueblo judío. Vimos, curiosamente, que la semana pasada hablamos acerca de Etiopía, ¿no? Y vimos que no viene la palabra profecía, pero antes, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 15, al principio, en el capítulo 15, en el primer versículo dice profecía sobre Moab, ¿no? En el primer versículo del capítulo 17, profecía sobre Damasco, ¿no? Entonces, son estas profecías, no quiero usar la palabra porque no la puedo terminar, pero malas, ¿no? Malas contra estas naciones que están alrededor. Y ahora toca el turno a Egipto. La semana pasada vimos profecía sobre Etiopía, y Etiopía estaba pegadito a Egipto, ¿no? Y bueno, ¿no? En esta profecía, como la semana pasada vimos con Ibert, probablemente el emperador de Egipto era incluso etíope. Llega un momento en donde el gobierno de Egipto estaba controlado no tanto por egipcios, sino por un etíope, o esta región de Etiopía y Egipto se habían como mezclado. Entonces viene profecía de Isaías contra Egipto. Dice el versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos, ¿no? Entonces empieza así, diciendo esta profecía, he aquí que Jehová montará sobre una ligera nube. Siempre bromeo mucho con esto, no sé si conocen la caricatura de Dragon Ball, ¿no? Siempre me lo imagino así, Dragon Ball viajaba en una nube, ¿no? Pero básicamente lo que hacía es eso, viajar ligero y rápido, y creo que tiene que ver eso con lo que está tratando de decir acá, que Dios va a entrar de una manera muy sencilla, muy rápida y sin ningún tipo de problema, ¿no? Imagínate transportarte en una ligera nube, está
Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entrar así, como tú y yo diríamos, como cuchillo caliente en mantequilla, ¿no? Y ella entró. ¿Y para qué va a entrar? En Egipto, y los cielos de Egipto temblarán delante de él, desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y aquí probablemente está haciendo una referencia a lo que antes pasó allá, lo que se narra en el Éxodo, cuando Dios literalmente trajo plagas sobre el pueblo de Egipto, ¿no? No sé si se acuerdan, pero seguramente se acuerdan, pero el pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto y le cargaron mucho la mano y empezaron a tratarlos muy mal los egipcios a los judíos, y el pueblo judío empezó a clamar por libertad. Mandaron un libertador que es Moisés. Moisés les dijo al faraón: deja ir a mi pueblo, y el faraón dijo: no lo dejo ir. Y entonces dijo Dios: bueno, pues entonces ahí te van las plagas. Y empezaron unas plagas, vinieron plagas contra el pueblo Egipto, y curiosamente cada una de estas plagas atacaba ¿cómo decirlo? Un ídolo. Atacaba un ídolo, atacó el río Nilo, y el río Nilo era un ídolo. Mandó un chorro de ranas, y la rana representaba a una diosa de los egipcios que representaba la fertilidad. Atacó a un ídolo que hablaba acerca de la medicina, ¿no? Traían un chorro de ámpulas. Entonces, cada una de las plagas que trajo Dios sobre Egipto en ese momento tenían que ver con derribar un ídolo y demostrar que Dios, el Dios hebreo, es mucho más poderoso que el Dios egipcio, ¿no? Entonces, literalmente dice esto: Dios va a derribar a los ídolos en Egipto, ¿no? Y el corazón de los egipcios, como en aquel entonces, va a desfallecer dentro de ellos, ¿no? Lo primero que toca aquí es el rollo de la idolatría, ¿no? Y vamos a ver que este tema de la idolatría va a permear de alguna manera a lo largo de todo el capítulo, a lo largo de estos 2 capítulos, ¿no? Lo primero que va a hacer Dios en esta profecía es atacar directamente los ídolos de Egipto, ¿no? La segunda cosa que va a hacer en esta especie de castigo, no me gusta mucho llamarlo castigo, tal vez podría llamarlo como disciplina, ¿no? Va a ser una cuestión de una rebelión social, por así decirlo, ¿no? Dice, versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Bueno, vamos a entrar en un tema de tratar de encajar profecías en sucesos históricos. Realmente eso es lo que generalmente se hace cuando se estudia la profecía. Intentamos de encajar de alguna manera, hasta donde los hechos no lo permiten, las profecías a sucesos históricos, ¿no? Pero como tú debes acordarte siempre al estudiar la profecía, es que la profecía tiene varios niveles de interpretación, ¿no? Siempre hay una interpretación muy próxima, algo que va a suceder en ese momento. Hay otra interpretación que tiene un cumplimiento un poco más lejano, y hay una interpretación que siempre tiene que ver con el cumplimiento de todas las cosas, que tiene que ver con el reinado de Jesucristo, ¿no? Él tiene que ver con el día del Señor, cuando el Señor Jesús reine por completo. Entonces, no es que una de estas interpretaciones o una de estas cuestiones proféticas se tenga que ajustar a una sola. Generalmente se ajusta a las 3, porque Dios es un Dios de historia, de alguna manera, y utiliza los sucesos históricos para ilustrar lo que va a pasar en un futuro. Siempre he dicho, y creo que cualquier interpretación profética tiene que interpretarse a favor del cumplimiento milenial. Siempre, ¿no? Siempre cualquier interpretación profética, su fin último debe ser ese, aplicable al día del Señor, ¿no? No siempre va a suceder, habrá momentos que sean muy específicos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que vamos a empezar a intentar encajar sucesos históricos en profecía, en esta profecía. Y lo que quiero decir es eso, que un poco tiempo después de este gobernante etíope, pues obvio,
los egipcios iban a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no está gobernando un etíope y no un egipcio? Y hubo una revuelta social muy poco tiempo después de que Isaías está profetizando esto. El reino se dividió literalmente en 12 reinos, todo Egipcio estaba regado por completo y había guerra social, guerrilla entre ellos, ¿no? Desobediencia, había mucho conflicto en este sentido. Y es muy interesante en esto entender que toda esta guerrilla, y lo digo mucho por lo que sucede tal vez en México, todo el rollo de la guerrilla y del levantamiento social, ¿no? Muchas veces es producto de un juicio de Dios. Es un juicio de Dios hacia una nación o hacia un pueblo, ¿no? Lo que pasa es eso, que de alguna manera muchas de las cosas feas que estamos viviendo en nuestro México muy probablemente son un juicio que Dios está trayendo a esta nación por el versículo 1, por la idolatría del corazón del pueblo, ¿no? Porque su corazón está entregado a cualquier otra cosa menos a Dios. El primer mandamiento de Dios es: no tendrás nada antes que a mí, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 3 un poco... más adelante el versículo 4 también confirma esto. Dice el versículo 3: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes, ¿no? A sus ídolos y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos, ¿no? Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, históricamente, otra vez, después de todo este rollo de guerrillas y que hubo 12 reinos, ¿no? Fue unificado otra vez Egipto, ¿no? Y llegó un emperador que está raro su nombre, pero es Psamétic, como psicología, ¿no? Que se escribe PS, es Psamétic, ¿no? Primero, esto es más o menos por allá del 664, ¿no? Antes de Cristo. Y este gobernador cuenta la historia que era muy sanguinario, era demasiado sanguinario y era bien gandalla, pues bien malo, muy mal gobernante, ¿no? Y eso es lo que está tratando de decir acá: entregaré a Egipto en manos de un señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor. Entonces también un mal gobierno, y es otra de las cosas que también podemos aclarar en este momento, es que un mal gobierno no necesariamente es producto de otra cosa, sino de un juicio del Señor. Y yo no quiero criticar nuestro gobierno de ninguna manera, no estoy para hacer eso, pero tampoco quiero que tú lo critiques. Y si ves que está mal tu gobierno y que el gobierno realmente nos está llevando por mal camino, debes preguntarte tal vez si la razón no es que Dios está trayendo juicio sobre esta nación, ¿no? Y si es así, tú tienes que aprender cuál es la solución al respecto, ¿no? Si el problema es la idolatría y el problema es el pecado, ¿cómo puede solucionarse eso? Bueno, solamente a través del Evangelio y a través de Dios. Entonces, un poco está pasando eso en Egipto, históricamente pasó eso, ¿no? Y dice el versículo 5, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará. Y bueno, a partir de acá voy a leer como algo que va como en paquete, checa. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Bueno, obviamente, ¿no? Lo que está hablando es que de pronto esos ríos se van a secar, y tú conoces, yo creo que por los libros, el Egipto. Y Egipto es una nación que depende mucho de qué cosa, pues de los ríos, sobre todo del río Nilo. Es una nación que depende mucho de la pesca, pero bastante, y de los cultivos que se puedan dar alrededor del Nilo, porque lo que pasa es que el Nilo hace aquella nación muy fértil, ¿no? Y bueno, si se van las aguas, pues los pescadores, ¿qué va a pasar con ellos? Dice el versículo 8, se van a entristecer. Harán duelo todos los que echan el anzuelo, que son los pescadores básicamente, ¿no? Y se entristecerán
y en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, ¿no? Está hablando acerca de lo mismo, es como de changos, ¿qué pasó? O sea, ¿no? Los que tejen las redes van a voltear y van a ver, ya no hay agua, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces, ¿no? Y esto es es una profecía. Isaías está haciendo una profecía acerca de, va a haber una sequedad en este río. Y puede ser que se ajuste a algo que sucedió justamente después de este Sametic primero que les comentaba, ¿no? Su hijo se llamaba Nacao, era un Nacao, y era igual de malo que su papá, ¿no? Y un poco lo que intentó hacer fue obligar a su pueblo a cavar en las arenas del desierto un canal para unir el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y fue un proyecto que fracasó, pero fue un proyecto que, imagínate, cavar en la arena. Realmente a su misma nación la hizo padecer mucho, ¿no? Y muchos creen que fue eso, que nunca hubo agua y que siempre estuvo seco ahí el río. Y piensan algunos que está haciendo referencia a eso. Algunos otros piensan que esta profecía de que el río del Nilo y sobre todo las riberas de alrededor, ¿no?, se van a secar, piensan que hace referencia a un proyecto que no tiene mucho, que se llama el Canal de Suez, ¿no?, que se hizo en 1866 y 1869, ¿no?, que lo que intentó hacer fue hacer un dique, porque en aquel entonces, o bueno, siempre el Nilo han subido las mareas. Les explico todo esto ahorita entramos a lo bueno, pues, a que nos chille el corazón, pero les explico todo esto pues más o menos para mantenerlos en contexto, ¿no? Ya se les platico rápido. El chiste es que hicieron un dique para tapar el agua y que no se inundara cada temporada del año todo lo alrededor del Nilo, ¿no? Entonces pusieron el dique de Suez, el Nilo ya no subía porque inundaba todo alrededor, se desbordaba el Nilo por todos lados. Entonces dijeron, esto tiene que parar, y pusieron un dique, ¿no? Y hubo gran problema, porque justamente lo que sucede es que había un pescadito, mejor dicho, una bacteria, que cuando subía en la marea entraba esta bacteria al río y esta bacteria ayudaba a que no a comerse una alga del río Nilo. Entonces, cuando pusieron barrera al Nilo con este dique, ya no entró esta bacteria, las algas que empezó a suceder crecieron un chorro, empezaron a matar a los pescados. Y además no solo eso, que como ya no dejaron que se inundara, que se desbordara y las riberas y todas las tierras de alrededor del Nilo, ya no dejaron que se inundara, pues ¿qué pasó? Dejaron de ser fértiles. Entonces ya no pueden sembrar ahí tampoco. Y hicieron literalmente un desastre estos compas que idearon esto, ¿no? Y entonces algunos creen que también esta profecía puede ajustarse a este hecho. Ahora sí que como dicen los franceses, ¿cómo dicen los franceses? Ve-toi, ¿no? Ve-toi a saber. Son especulaciones, ¿no? Realmente son especulaciones, pero estamos dentro del marco estamos dentro del marco de la profecía, ¿no? Y muy probablemente no descartes que esto aún está por suceder en el milenio, ¿no? Realmente se van a secar todos los ríos. Y el versículo 11 en adelante habla un poco acerca vamos a leerlo. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, que algunos pueden traducirlo o lo traducen como este canal de Suez, exacto, ¿no? El consejo de los prudentes, consejos de Faraón, se ha desvanecido, ¿no? Es como los que le dijeron que armaran un dique, ¿qué tenían en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué se les pasó por la cabeza? ¿Por qué regaron todo el tepache, ¿no? Entonces,
Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos, ¿no? Hablando en este sentido de cómo vienes tú a decir que tú eres un sabio. Ve lo que hiciste, casi, casi. ¿Dónde está ahora aquellos tus sabios? O que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Qué interesante, porque en realidad la sabiduría tiene que ver con esto, con ¿dónde está un sabio que te haga saber lo que Jehová ha determinado? ¿No? Y automáticamente, ¿de quién te acuerdas? De José. Ese sí era un sabio de veras, porque José sí le hizo entender a los egipcios qué es lo que Jehová había determinado para los egipcios. Pero bueno, ya no hay. Ya no hay. Dice, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, que Memphis, bueno, Zoán, cabe destacar que Zoán y Memphis eran unas ciudades de Egipto, ¿no? Ciudades importantes. Se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Y algunos comentaristas empatan este versículo, engañaron los que son las piedras angulares de sus familias, realmente a los ídolos. Ya todos estos personajes que vimos en el versículo que pasamos muy rápido, en el versículo 3, dice, sus hechiceros, sus evocadores y sus adivinos, ¿no? Simplemente no hay sabiduría en ellos. Este pueblo quiso empezar a tener sabiduría, empezó a preguntarle a sus sabios, pero ninguno de sus sabios es sabio porque ninguno de ellos consulta a Dios. Y lo único que sucedió es que hubo una debacle, ¿no? Y hubo muchos problemas a nivel nacional, ¿no? Dice el versículo 3, se han desvanecido los príncipes de... bueno, por eso ya lo leí. Jehová mezcló espíritu de vértigo, ¿no? Y esa palabra también vértigo la puedes traducir como necedad. Jehová mezcló espíritu de necedad en medio de Egipto, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito, ¿no? Básicamente, pues sí, como un borracho que no puede ni andar caminando solo. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cala, o la rama o el junco, ¿no? El junco es, ahora sí que es muchas ramas, ¿no? Es como una cuerda hecha de muchas ramas. Y cuando dice, y no aprovechará cosa que haga su cola o la cabeza, es como cuando tú y yo dices, de cabo a rabo todo está mal, ¿no? Básicamente. Y no, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temblarán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos, ¿no? Y básicamente cuando dice en aquel día serán como mujeres, es como esta idea de, está raro, pero es como, pues sí, cuando vas, no sé cómo decirlo sin mal representar a Dios, pero básicamente va a estar diciendo, van a chillar como niñitas en medio de la guerra, ¿no? Otra vez, no es que Dios tenga nada contra las niñitas ni nada por el estilo, ¿no? Pero quiero decir, o sea, esa es como la idea, ¿no? No quiero representar que Dios es machista o algo así, porque no lo es. Pero esa es la idea, van a tener un chorro de miedo, se van a acobardar como niñas enfrente de la guerra, cuando vean cómo la mano de Dios va a estar sobre ellos, ¿no? Y temerán en la presencia de la mano de Jehová, de los ejércitos, que él levantará contra ellos, ¿no? Y aquí hay como, sigue la profecía, checa lo que dice el versículo 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, todo hombre que de ella se acordare, temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En este versículo 17, básicamente lo que está diciendo es que va a venir un tiempo en que los egipcios simplemente le van a temer a Israel, ¿no? Otra vez, algunos especialistas empatan esto en la actualidad. ¿Por qué? Porque hoy en día el poder militar de Israel es mucho más grande que el de Egipto, ¿no? Realmente esto ya ha sucedido, si queremos verlo así. Esto ya sucedió. Hoy en día Israel tiene un gran ejército y sí, y es una economía mucho más grande hoy en día que Egipto mismo, ¿no? Pero, otra vez, en favor de la profecía o de la sana interpretación profética,
creemos, yo también, junto con otros comentaristas, que esto realmente va a suceder en un futuro, que esto también va a cumplirse en un futuro. Va a llegar un momento en donde Egipto va a estar al servicio de Israel, ¿no? Y eso no solamente, quiero decir, bueno, si les sirve de consuelo a los de Egipto, no solamente va a hacer eso con Egipto, sino todo el mundo va a estar al servicio de Israel, pero bueno, ¿no? En aquel tiempo habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablen lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez, ¿no? O algunos la llaman como la ciudad del sol, ¿no? Otra vez, esto, algunos, bueno, déjame leerte el siguiente versículo. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Otra vez, lo más seguro es que va a suceder en un futuro, ¿no? Pero hay un cumplimiento parcial de estos que les he venido hablando. Cuando en la época de los Macabeos es justamente esta época donde no se escribe nada en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay unos judíos que se llaman Macabeos, ¿no? De hecho, las Biblias católicas, como tú bien sabes, tienen el libro de Macabeos y básicamente es un gran texto histórico. Bueno, hay uno de estos Macabeos que es un sacerdote, ¿no? Que simplemente lo corren y se tiene que ir huyendo a Egipto. Y en esta ciudad, Jerez, ¿no? Que algunos esta ciudad Jerez la ubican como la Heliópolis, ¿no? Que simplemente significa esto, ciudad del sol, ¿no? Onías Macabeo, Onías IV, construyó un templo, le pidió ahora sí que el favor al gobernador y le dijo, oye, ¿puedo construir aquí un templo para adorar a mi Dios? Y le dieron el permiso y durante mucho tiempo hubo un altar de sacrificios y un templo dedicado a Dios en Egipto, ¿no? Esto te digo, esto es historia, históricamente eso sucede, ¿no? Entonces algunos creen que eso sucede en este contexto, ¿no? Versículo 20, y será por señal, por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamará a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará a Salvador, príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Ok, estos versículos también pueden tener un cumplimiento parcial, porque realmente ha habido una gran comunidad antes de Jesús, una gran comunidad de egipcios, de hebreos, de judíos que vivían en Egipto, ¿no? Y después de Jesús ha habido una gran iglesia en Egipto. De hecho, hoy en día es difícil, ya no hay una iglesia en Egipto porque ahora son musulmanes. Pero antes de los musulmanes había muchos cristianos, ¿no? Incluso hoy en día en Egipto solamente puedes ser cristiano si tu IFE, no sé cómo se llama allá, pero tu ID, pues, ¿no? Te permite ser cristiano, si eres por tradición cristiano. Entonces, en el ID de los egipcios viene tu religión. Y si tú sacas tu ID y dices, yo soy cristiano, no te apedrean ni te cortan la cabeza los musulmanes. Pero si no, pues sí te persiguen, ¿no? Entonces, algunos creen que esto también ya se cumplió porque realmente ha habido una iglesia grande hasta, pues no tiene mucho, la religión musulmana no tiene mucho. Pero hasta antes de la religión musulmana había mucha comunidad cristiana ahí, ¿no? Hoy en día esa región es musulmana, ¿no? Aunque sigue habiendo una iglesia importante en Egipto. Entonces, algunos creen que otra vez esto ya está cumplido, pero sin duda va a cumplirse por completo en el milenio, ¿ok? Otra vez, yo creo que toda profecía debe interpretarse a favor del cumplimiento milenial y creo que esto así va a suceder, ¿no? Y sobre todo por algo muy interesante, dice que algunos comentaristas mencionan, dice, y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblaciones, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y irá Jehová a Egipto, e irá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les harán
y le será clemente y lo sanará, ¿no? Y muy precioso versículo. Creo que este es el versículo clave de todo este texto, y creo que puedes entender todo este texto que estamos leyendo a la luz de este versículo. Va un momento, todo esto que está sucediendo lo produce Dios, pero Él es el que va a sanar, ¿no? Con todo esto que estamos leyendo lo puedes entender a la luz de este versículo. Él está produciendo todo esto porque tiene un propósito, y el propósito es lo que viene a continuación, dice el versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, que es una calzada como la de Tlalpan, una callezota, y asirios entrarán en Egipto, y Egipto en asirios, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Es muy interesante porque está Israel, el medio, al norte está Asiria y al sur está Egipto. Entonces va a haber una calzada. ¿Y por dónde va a pasar esa calzada? Por Israel. Toda esa zona va a ser transitada y va a haber paz. Ahora sí que, ¿cuál tratado de libre comercio? Ni que 8 cuartos, va a ser totalmente transitable, no va a haber ninguna restricción, porque todos van a adorar al Señor, tanto los asirios como los egipcios. Y eso está muy impresionante, porque desde siempre los asirios y los egipcios han estado en contra de Dios. Han sido pueblos que oprimen a los judíos. Siempre han tratado de conquistarlo. Incluso Egipto siempre ha sido un símbolo del mundo y del pecado en la Biblia, ¿no? Dice el versículo 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y al asirio obra de mis manos, Israel mi heredad. ¿Cómo le va a decir a los egipcios? Pueblo mío. Y a los asirios, obra de mis manos. ¿Topas? O sea, es una gran misericordia de parte del Señor. Ahora, algunos creen que esto que vimos en el versículo 20 y 21, ¿no?, acerca de que va a haber sacrificios a Dios en Egipto, y en Egipto se va a adorar al Señor, no es posible que ya se haya cumplido, porque eso sí ya sucedió de una manera muy clara, entre comillas digo clara, ¿no? Eso ya se cumplió en Egipto, pero no en Asiria. En Asiria es donde está Irak, ¿no? Y ahí, para que veas, sí no ha habido una creciente iglesia, ¿no? Entonces, realmente, algunos creen que esto se tiene que cumplir tanto en Asiria como en Egipto. Y como no se ha cumplido en Asiria, todavía está por cumplirse completamente, ¿no? Ya saben cómo dice el francés. Ver capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, ¿no? Asdod es una ciudad filistea y el Tartán no es un pastel, no es una pastel. El Tartán es un rango militar simplemente, ¿no? Un general o un capitán de muchos soldados, ¿no? Bueno, vino este personaje a Asdod, ¿no?, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria. Bueno, ¿quién es Sargón? Ahí lo dice, rey de Asiria. Lo envió al Tartán, la mandó a Asdod y peleó contra Asdod y la tomó. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Aquí nos muestra claramente cómo andaba Isaías vestido, ¿verdad?, en cilicio, ¿no? Pues le dice, bueno, ¿por qué en cilicio? Porque era una costumbre de los profetas vestirse de dolor cuando estaba profetizando cosas de dolor o cuando estaba llamando al arrepentimiento. Bueno, quítatelo, quita también tus chanclas, tus sandalias, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y la mayoría de los estudiosos dicen que no anda así tal cual en cueros, no, que andaba, realmente lo que estaba haciendo era representar una persona esclavizada o, ¿cómo decirlo?, exiliada, no una persona que está siendo exiliada y capturada, no un preso de guerra, por así decirlo. Está representando eso, ¿no? Y dice,
Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, porque eso es lo que algunos historiadores creen, que fue lo que duró el sitio a Asdod, ¿no? Por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Lo que está diciendo es, así como anda encuerado como preso de guerra, bueno, así va a suceder, como ven así a Isaías, así van a ver a los de Egipto y a los de Etiopía, porque dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nachas, para vergüenza de Egipto, ¿no? De las descubiertas las nalgas, pues, ¿no? Y sí, ¿no? Y se turbará y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿Quiénes se van a turbar? Bueno, es que los de Judá, los del reino del norte, estaban confiando en Egipto y en Etiopía como para pedir ayuda contra los de Asiria. Y cuando vean que pues les fue como en feria, van a decir, ¿y ahora? Qué inmensos en creer que Etiopía y Egipto nos iban a poder ayudar. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, y algunos traducen como costa, realmente algunos creen que la palabra más adecuada ahí será isla, más que costa, es isla, haciendo referencia a que literalmente va a quedar así como de, híjoles, ¿y ahora ya para dónde volteo? ¿No? Porque va a ser una nación que va a estar, Israel, Judá más específicamente, va a ser una nación rodeada por Asiria, por todos lados, y va a quedar como isla, ¿no? En aquel día el morador de esta isla dirá, ¿no? Esto, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Órale, bueno. Creo que creo que ya revisamos el pasaje y creo que podemos ahora sí sacarle el jugo que queremos a todo este pasaje, porque como bien dice, ¿no?, Pablo a Timoteo, que toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Creo que en este sentido podemos ver principios muy prácticos. Y creo que podemos ver una persona que está en Egipto. Creo que en esta hora podemos ver a una persona que está en Egipto. Una persona que está en Egipto es una persona que vive en el pecado, alejado de Dios, ¿no?, que vive para el mundo. Lo primero en lo que una persona, lo primero que podemos acercarnos o podemos poner el ojo es acerca de la idolatría de cualquier persona que no conozca a Dios. Porque déjame decirte una cosa. Para Dios no hay grises, es blanco o es negro. Y Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama, ¿verdad? Entonces, si no adoras a Dios, eres un idólatra. Eres un idólatra, porque el hombre está diseñado para adorar. Y cuando no adoras a Dios, puedes adorar muchas cosas. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón. Aquello a lo que confías, aquello en lo que crees que te está dirigiendo, aquello que crees que hay sabiduría, aquello que sigues, que le preguntas, ¿no?, aquello en lo que confías, ¿no? Eso es un ídolo. Aquello que quieres imitar, aquello para que te esfuerzas, ¿no?, para que te voltee a ver o para que seas más como él. Es muy claro, el deporte genera muchos ídolos. Cristiano Ronaldo es un ídolo gigantesco de un chorro de chavos. Quieren ser como él y su cuarto está tapizado de Cristiano Ronaldo. Ojalá solamente fuera Cristiano, ¿verdad? Pero es Ronaldo. Y lo mismo sucede con el Justin Bieber y con cualquier personaje de estos, ¿no? Y a veces no solamente son los ídolos, pon tú que tú no estás en eso, pero a veces el dinero es el ídolo, ¿no? O a veces el conocimiento es el ídolo, ¿no? O a veces tu forma de vestirte es el ídolo, los recursos que tienes es el ídolo, cualquier cosa en la que puedas confiar más que en Dios, que te dé seguridad por aquello que buscas, eso es un ídolo. Y si no tienes a Dios, tienes un ídolo. Tú mismo puedes ser tu ídolo, tu familia puede ser tu ídolo, cualquier cosa. Es que el ídolo simplemente es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, y Dios debe ocuparte el todo en tu vida. Entonces, cuando Dios no es todo en tu vida, eres un idólatra.
Y la gente que vive en Egipto o la que vive en el mundo alejados de Dios son idólatras. Su adoración la entregan y la vacían como se derrama el agua sucia en la coladera. Eso es lo que hace una persona, derrama su vida al caño cuando no se la da a Dios. Dios es el único capaz de agarrarla entre sus manos y convertirla en algo bueno, ¿no? Y la idolatría y el estar alejados de Dios y vivir en Egipto simplemente empieza a menguar todas las áreas de la vida. Y es lo que dice acá el versículo 2, levantaré egipcio contra egipcio, cada uno peleará contra su hermano, y es eso. Dice en Filipenses, en el capítulo 2, al principio, dice que no debemos hacer nada por contienda o vanagloria, ¿no? Dice Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y eso es imposible si no tienes a Dios. Porque en ese pasaje de Filipenses 2, después dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y te voy a dar un claro ejemplo de cómo es posible no hacer nada por contienda y vanagloria. Y te presento a Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Y empiezas, ok, si Él lo hizo, ¿yo por qué voy a tener vanagloria? Ok, pero la mayoría de todos los pleitos van a ser productos de esto, de la vanagloria, de creerse mejor. ¿Cómo que acá mis chicharrones truenan más duro, ¿no? Y de mi cuero van a salir más correas. Y no aguantas no te aguantas perder. No aguantas que humillarte. No se aguanta, es imposible. Sin un ejemplo que Dios lo hizo, no tienes capacidad de humillarte tú también. Y no solo eso, sino que además, ¿cuántas veces sin Cristo tú quieres pelear? Y peleas, y nomás te agarras a trancazos, o gritas, y estás en el tráfico, ¿no? Y el tráfico es como, lo permite el Dios, ¿no? Lo construye el diablo para probar a los santos de Dios, ¿no? Y en el tráfico, no manches, todo el tiempo pecas. Quieres bajarte y darle en la torre al que sea, ¿no? Y cuántas cosas no suceden por los pleitos. No somos capaces de sufrir el agravio, ¿no? Y Jesús nos los dejaba bien claro. ¿Qué chiste tiene amar a los que te aman? ¿Ah? Ama a los que te maldicen. Eso sí está difícil, ¿no? Y si te dan, y si te maldicen, tú bendícelos. Y si ese está haciendo cosas malas contigo, te pide un vaso de agua, dáselas, porque así vas a ser como tu Padre que está en los cielos, que es bueno y que haces brillar su sol sobre justos e injustos, y entonces serás llamado hijo de Dios. Bueno, en Egipto es imposible hacer eso. Y vives una vida enojado, esclavizado por el enojo. Es horrible estar enojado. Y vivir así, vivir peleando, te desgastas. ¿Cuántas chavitas no se suicidan en la secundaria por querer ser mejor que otras? Enojados y todo el tiempo vanagloriosos. Eso sucede cuando Dios no es el centro de tu vida y tienes un ídolo. Simplemente vives en pleito, desgastándote. Ahora sí que te va a destruir el pleito, ¿no? Y dice, y el espíritu de Egipto desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, preguntará a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus adoradores y a sus divinos, y entregaré a Egipto en manos de señores duros y rey violento, y se enseñará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, ¿no? Que nosotros, Efesios capítulo 2, versículo, si quieres desde el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vives en una idolatría? Confiando en cualquier otra cosa, vives completamente enojado todo el tiempo y todo el tiempo buscando, ahora sí que llevar agua a tu molino, ¿no? Y nunca va a ser suficiente. Y no solo eso, sino que estás a merced del diablo. Eso es lo que decía Efesios 2. Vives conforme a la potestad del príncipe del aire.
Estás a merced de Él. Si Él te dice, rana, tú saltas. Porque no tienes capacidad de decir no, porque es tu dueño. Simplemente ni por aquí nos pasa cuando vivimos en Egipto. Ni por aquí nos pasa que somos títeres del diablo. ¿Por qué? Porque sabe manejar nuestra carne, como lo vimos en Efesios. No sabe manejar nuestra carne y hace lo que quiere con nosotros. Pues sí, nos hace estar enojados, nos hace estar así, ¿no? Y luego dice, y las aguas faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos y se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pared del junco al río de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secará, se perderán y no serán más. Y eso sucede. Cuando nosotros vivimos en pecado, alejados de Dios, simplemente todo el pecado permea toda nuestra vida. Y, por ejemplo, ¿no? Hay un versículo, Ageo 1:6, que dice, vamos allá, híjoles, le voy a pedir a mis amigos del proyector que lo pongan, porque esos profetas chiquitos, Ageo 1:6, bueno, ahí voy a buscarlo, voy a ganarle a los, ya me ganaron, eso es lo que dice. Ahora le voy a pedir a mis amigos del proyector que lo lean en voz, ¿no es cierto? Dice esto, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y si le das el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en pecado. Simplemente se acaba el agua y no hay nada. Y Isaías más adelante en el capítulo 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque ¿por qué gastáis el dinero? 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las maravillas firmes de David. No solamente todo lo que tenemos no nos sacia. Otra vez, Pablo decía, gran ganancia, gran riqueza, un tesoro insondable es... ¿Qué? ¿Cuál? Esa, la piedad acompañada de contentamiento. El que tiene eso, piedad y contentamiento, tiene un gran tesoro. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero la gente cuando vive en pecado, cuando vive en idolatría, todo se le acaba. No tiene contentamiento con nada y nada le alcanza. Nada le alcanza. Pero bueno fuera que quedara esto en una esfera material. Pero no es que quiera sobreespiritualizar, pero a veces Jesús espiritualizaba cosas, como con la mujer samaritana, cuando le preguntaba, ¿tienes sed? Sí. Pues yo te voy a dar un agua que nunca vas a tener sed. Y lo que decía Isaías acá en el capítulo 55, ¿por qué gastas todas tus fuerzas, toda tu vida en otras cosas que no te sacian, ni físicamente, ni materialmente, y mucho menos espiritualmente? Y tu vida y tu corazón está cual seco, ¿no? Como un desierto, porque no vienes a mí. Eso es el que vive en idolatría, el que vive en pecado. Dice la Biblia, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Y se volvió en sequedad mi verdor, ¿no? Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Y empieza todo este rollo, ok, no quiero voltear a ver a Dios, soy idólatra, estoy en Egipto, vivo para cualquier otra cosa, vivo para mí.
pero todo me está yendo mal. Y estoy que ya no aguanto, ya no sé ni qué hacer, voy a aprender el radio. Y empiezas a escuchar cualquier consejo, ¿no? Ciertamente son necios los príncipes de Faraón. El consejo de los prudentes, consejo de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo puedes decir, yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde estaban aquellos tus sabios? Y empiezas a buscar en el horóscopo. Y empiezas a buscar en, no sé, sin ofender a nadie, pero es lo que conozco, al Mariano, ¿no? A la otra, ¿cómo se llama? A esa, a la de baile. Y la verdad es que no están chidos sus consejos. Yo no tengo nada que ver con no tengo nada que contra ellos. Pero la verdad sus consejos están bien mal, mano. Pero bien mal, porque no son consejos de la Biblia. El capítulo 1 de los Salmos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y básicamente, todos, dice la Biblia, que somos malos. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los hombres. ¿Y cuál es el consejo bueno? Entonces, el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? La Biblia. Solamente el consejo. Dice Isaías, capítulo 9, que un niño nos es nacido, será llamado admirable consejero. Ese es el consejo que vale. Y entonces empiezas a buscar consejos en los psicólogos, ¿no? Empiezas a buscar consejos en la abuelita, en el radio, y todos suenan de verdad. O sea, tú escuchas a estos compas, pues por algo les dan programas de radio, ¿no? Porque de verdad sus palabras te embelecen y dicen, pues tienes toda la razón, yo quiero ser como tú. Y si a ti te da resultado, pero es necedad. Es necedad. Si tú no vienes al consejo de Dios y no escuchas el consejo de Dios, es una tontería. Dice Job 28:28 que la sabiduría es el temor de Jehová. Y apartarse del mal es la inteligencia. Y dice la Biblia allá en el Salmo 19, ¿no? Que la Biblia hace sabio al sencillo. ¿De verdad quieres sabiduría? Otra vez, estos que tienen doctorados en cualquier babosada, ¿no? Ya me estoy prendiendo, discúlpenme. No necesariamente es babosada, ¿verdad? Pero tienen doctorados en alguna ciencia. Tienen doctorados en alguna ciencia. El psicólogo que andaba diciendo que no le tienes que decir que no a tus hijos porque los traumas, se le suicidó su hijo. O sea, ¿no? ¿Quieres suicidar? No le voy a decir que no. ¿Me explico? Ese es el consejo. Y todo consejo que no venga de la palabra de Dios va a terminar matándote. Porque es otra vez Jesús diciendo, si no es conmigo es contra mí. Y si no es mi consejo es contra mí. Y vas a defraudar tu alma. El que peca contra mí, dice la Biblia, defrauda su alma. No busques consejos que no sean bíblicos. Otra vez, si tienes que cambiar algo, pues sí puedes llamar a un plomero, ¿verdad? O sea, sí le puedes preguntar al plomero cómo le cambio acá. Pero quiero decir, ¿no? Consejos acerca de tu vida, acerca de la dirección de tu vida. Toma el consejo de Dios, ¿no? Y aquí es como empieza. Una vez que ya dice, porque un consejo del mundo, y lo dice aquí, no aprovechará cosa que haga, ni la cabeza, ni la cola, ni la rama, ni el junco, nada, ¿no? Pero a partir del versículo 16 podemos empezar a creer o a entender una persona que dice, ok, la idolatría está horrible, no me ha dejado nada nuevo, nada bueno, y dígase idolatría simple y sencillamente, entiéndase como no creer en Dios, no entregarle tu vida a Dios. Puede que tengas muchas figuras, muchos pósters, o simplemente puede que ames el fútbol, ¿no? O puede ser que todo el tiempo tengas fotos de autos en tu coche, en tu teléfono. Dígase como sea, la idolatría es simplemente no entregarle tu vida a Dios. Eso lo único que va a producir es que vivas una vida esclavizada en el enojo, ¿no? En la frustración, ¿no? En pleitos, en la ira. Va a hacer que vivas una vida completamente a merced de aquel que te odia, que es Satanás. Va a hacer que vivas una vida completamente insaciable, y eso está horrible, que no puedas saciarte.
ni materialmente, ni espiritualmente. Y finalmente espero que te des cuenta que los consejos del mundo de nada te van a servir. Entonces, tal vez puedas voltear a Dios y temas delante de su admirable presencia, como le sucede a los egipcios. En aquel tiempo, dice el versículo 18, habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Y cuando dice, hablen la lengua de Canaán, muchos estudiosos hablan que no tiene nada más que ver con hablar con hebreo, ¿no? Sino que tiene que hablar con un lenguaje en común espiritual. Y creo que el lenguaje por excelencia, más común con Dios y el más espiritual de todos, en donde Dios me suena mucho a esto, a ponerse de acuerdo con Dios. Y ponerse de acuerdo con Dios lo conocemos muy bien, llamarle pecado al pecado. Empieza por ahí. Esto es pecado. Y dilo, de verdad dilo con tu boca, o sea, casi como cuando dicen, unos 3 por mí se me acaban los frijoles, así, que tienes que ir a correr, gritarlo. Grita que es pecado. Reconoce que es pecado. Díceselo, ahora sí que díceselo con tu boca. Reconoce que es pecado, ¿no? De verdad. Y no solo reconoce que es pecado, ¿no? En aquel tiempo habla altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Entonces, ¿para qué era el altar? Para hacer sacrificios. Y Romanos 12:1 dice que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, reconoce tu pecado y entrega tu vida al Señor. Entrégate en sacrificio vivo, aunque te duela. Aunque duela, va a doler. El sacrificio duele. Pero hazlo, duele más vivir sin Dios. Duele más estar así como todo lo que habíamos visto, ¿no? Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos, desde el versículo 20, en tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Okay. Una vez que confieses tu pecado, que entregues tu vida y clames al Señor que te libre de tu pecado. Esa es la otra. Es confiesa, entrega y clama. Entonces, les enviaré a Salvador y príncipe que los libre. Cristo estará en tu vida. Porque dice la Biblia que todo aquel que viene a Él, Dios no lo echa fuera, ¿no? Y dice dice la Biblia que Dios hablando, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Ahora sí que, como dice el viejo conocido refrán, el que lo busca lo encuentra, ¿no? Eso es, ¿no? Pero que el que lo busca con todo su corazón lo va a encontrar. Y entonces sucede lo que sucede. Jehová será conocido de Egipto. Empezarás a conocer a Dios y eso está muy cañón porque eso es la vida eterna, ¿no? Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado, ¿no? Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio de oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. ¡Wow! Eso está increíble porque cuando tú vienes a Dios, ¿no? Y crees en Cristo, dice Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano, sino para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No manches, antes de Cristo no podemos hacer más que pecar, básicamente. Y alguien decía, uno no se da cuenta qué tan malo es hasta que intenta ser solamente bueno. Así que si tú crees que no eres pecador, intenta ser solamente bueno y vas a darte cuenta que eres pecador. Pero
O sea, cuando tú entregas tu vida a Cristo, entonces puedes empezar a cumplir la ley de Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Podrás hacer votos a Jehová y podrás cumplirlos. Podrás dejar de pecar. Reconoce, entrega, clama. Tendrás un encuentro con el Señor y podrás dejar de pecar. Y no solo eso, no solamente dejarás de pecar, ¿no? Dice el versículo 23, porque en aquel tiempo habló una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y egipcios servirán con los asirios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Versículo 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio obra en mis manos, e Israel mi heredad. Y básicamente, no solamente dejarás de pecar, sino que te incluirá en la iglesia. Serás partícipe de todo un movimiento, más que un movimiento, de un reino. Serás partícipe del reino y podrás participar en la iglesia, tendrás hermanos, serás de bendición al mundo. Todo cambiará, todo cambiará. Ahora sí que prenderá la luz, se prenderá el switch. Pero es muy curioso que el capítulo 20 dice, pero, ahora sí que si no quieres, vive encuerado, humillado, ¿no? Versículo capítulo 20, ¿no? Hasta que te canses de eso, ¿no? Porque el versículo 6 del capítulo 20 dice, y dirán, pues, ¿y ahora qué hago? Hasta que te canses, es lo hermoso del Señor. Filipenses 1, ¿no? Dice que Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 22 de Isaías 19. Y irá Jehová a Egipto, e irá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente, y le sanará. ¿No? Toda esta vida destructiva que está sin Dios, Dios la permite. Pero Él quiere sanarte. Por su grande misericordia. ¿Okay? Es muy interesante ya para cerrar. Isaías, al principio, estos vatos egipcios y asirios, malvados, malos. Bueno, dice, ¿no? Versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo? No importa cuán grande sea tu pecado y cuán malo seas tú, en Dios hay gracia para perdonar lo que sea, porque Él ya pagó en Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Dios mío, gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque sin duda vivíamos en Egipto, Señor. Así, Señor, viviendo para cualquier otra cosa, Señor, que solamente nos mantenía esclavizados, Dios, destrozados, destrozando a otros, como dice tu palabra, y destrozándonos a nosotros mismos, Dios. Buscando consejo en cualquier cosa, Señor, sin saber que lo único que teníamos que hacer era clamar a ti, Señor, y ofrecerte nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de porque la herida que produciste en nosotros, Dios, no fue para destruirnos, Padre. La herida que permitiste, Señor, que tuviéramos antes de conocerte, papá, aunque fue dolorosa, sabías para qué la dejaste ahí, Señor. Sabías, Dios, que todas esas burradas que cometimos en el pasado, tú las pagarías y las sanarías, Dios. Y ahora nos has dado una nueva vida y ahora podemos ser de bendición, Dios.
podamos conocerte a ti, Señor. Gracias, Dios mío. De verdad, gracias. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.